Muy bien, si os parece, empezamos. Buenos días a todos y a todas. Es un placer daros la bienvenida a este webinar por parte de AIDIPE. Permitidme que me presente. Yo soy Roser Segarra, soy la presidenta actual de AIDIPE Cataluña y vicepresidenta de AIDIPE Nacional. Y hoy es un gran placer poder compartir hoy con Boston Consulting el estudio que hemos estado trabajando el último año. Aquí me acompaña hoy Enrique. Permíteme, Enrique, unas palabras antes de empezar, el por qué y el para qué estamos aquí. Desde IDIPE, para los que nos conozcáis, que seréis todos porque sois socios nuestros y sois fieles seguidores de todas las tendencias que estamos buscando y que estamos compartiendo conocimiento a nuestra comunidad, sabéis que nuestro interés como referentes del talento es siempre buscar esas tendencias que nos inspiran, tendencias que nos marcan los siguientes caminos a seguir y la evolución de nuestra profesión dentro de la parte de la gestión de personas y cultura. Hoy es un reto más. Hemos formado parte, como sabéis, de IDIPE de la comunidad internacional de la EAPM, que juntamente con la comunidad internacional de asociaciones de dirección de personas ha participado con uno de los principales players en consultoría, que es Boston Consulting Group, que ahora recientemente ha sido nominada de una de los pioneros y los más consultoras más importantes actuales. Este estudio, igual que lo hemos venido haciendo los últimos años, pretende tener una visión global, internacional y una visión local de hacia dónde va nuestra función. Y aquí es básicamente, sin hacer spoiler, porque si no Enrique no me lo va a permitir, hay tres puntos que veremos durante toda esta presentación, en la cual una buena noticia: recursos humanos sigue siendo en el centro del negocio, pero como todo, también hay una noticia de que aún nos queda mucho camino por recorrer. Somos y queremos, pero no siempre llegamos a conseguir ser ese centro de negocio y ese ser impulsor de esta transformación que todos nos ocupa y nos preocupa actualmente. Ahora mismo la brecha de la transformación digital, como veremos, y preocupa a toda la mayoría de consultados en este estudio, es siempre el problema de la ejecución. Nos quedamos siempre en el entorno más estratégico, pero a la hora de la implementación nos falla. Y nos falla muchas veces no solo por la capacitación digital, que esta es más fácil, sino la capacitación de liderazgo digital, que es la más complicada de implementar en las compañías. Hoy veremos el motivo, veremos los gaps que tenemos entre internacional, entre España y sobre todo lo más importante, que es la parte final. Veremos los cuatro retos principales que tiene nuestra actividad para los próximos años, entendiendo de que vamos a jugar un papel capital, pero quizá la pregunta principal y que hoy veremos y que me gustaría que al final de la sesión tuviéramos tiempo a comentar es si estamos preparados para lidiar con este reto también. Por tanto, no solo tenemos la obligación de ver qué deberes hay en nuestras compañías, sino también tener este autoconocimiento propio de cuáles son los deberes en nuestra profesión que debemos hacer y cumplir. Por tanto, sin mucho más que añadir, me gustaría presentar a Enrique González. Es un placer, Enrique, por tenerte como socio de este viaje. Enrique es el Managing Director Partner dentro de Boston Consulting Group y sí que es el que está especializado en todo el tema de Capital, Human Capital. Yo creo que Enrique tiene mucho expertise desde el otro lado, quizá no desde la parte de dirección, que yo creo que es la más interesante, viendo muchísimas empresas, sabiendo cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Y creo que es un momento apasionante el que estamos viviendo desde el área de personas para poder lidiar con esta nueva ola que es la transformación digital. Así que sin más, Enrique, te cedo la palabra. La idea es que presentes todos los resultados, que haya un espacio, yo creo que es interesante, un poco de debate, de preguntas, de reflexión. Animaros a hacer las preguntas en el chat. La idea es poder contestar a las máximas. Igualmente, la presentación, no os preocupéis, se va a grabar y se va a colgar y a difundir y a nivel de notas de prensa, a nivel también de nuestras webs, a nivel de nuestro programa de nuevas formas de trabajar. Pero yo creo que ya que tenéis la suerte de estar hoy presencial en lo que es la presentación oficial, creo que es una muy buena oportunidad para que todas aquellas dudas, inquietudes que tengáis las podamos compartir con la comunidad. Así que sin más, muchísimas gracias, Enrique, por estar aquí. Todo tuyo. Gracias, Enrique. Muchísimas gracias, Roser. Buenos días a todos y muchas gracias también a Edipe en nombre de BCG por haber podido hacer este partnership, ¿no? Porque evidentemente nosotros, ahora lo veréis, podemos aportar nuestro expertise trabajando con muchos de vosotros, con nuestros clientes y en cómo vemos las preferencias y hacia dónde va el mundo de la gestión de personas, el mundo de capital humano. Pero evidentemente necesitamos el apoyo de asociaciones como vosotras para poder llegar a tener esa base de datos y esa riqueza de datos para poder compartir estudios como el que vamos a presentar en exclusiva hoy, ¿vale?
Objetivos para la sesión de hoy y como decía Rosetta, en primer lugar vamos a compartir con vosotros el estudio Creating People Advantage. Ahora veréis en qué consiste, sobre todo los datos de la metodología que hacemos y lo más importante, ¿no? El cómo lo hemos hecho. En segundo punto, compartiré los resultados tanto a nivel global, que son sin duda interesantes, como a nivel España, y también para contrastar las diferencias de cómo estamos viendo en España versus los resultados globales. Ya os anticipo que estamos bastante en línea con lo que sale en el mundo a nivel global, pero tenemos nuestras particularidades, como no puede ser de otra forma, ¿no? Y el objetivo de la sesión de hoy también es cubrir esas particularidades que creemos que nos hacen diferentes a nuestro mercado y a las perspectivas que un CHRO, en concreto en España, tendría que tener en cuenta, ¿no? Sí nos gustaría, porque el estudio también profundiza en dos grandes áreas. El área, en primer lugar, de GenAI. Sería raro estar haciendo esta presentación hoy y no hablar de GenAI. Y todavía razón de más para el rol de la gestión de personas, ¿no? Al final lo trabajaríamos también durante la sesión de hoy, la evolución y la adopción de herramientas y soluciones de inteligencia artificial generativa no es solo un elemento de algoritmos o de tecnología, ahora lo veremos, es sobre todo y eminentemente un rol de adopción de personas, ¿no? Y de evolución del modelo de cómo trabajamos a la vez que utilizamos estas nuevas soluciones. Y el segundo deep dive que haremos es una manera de gestión de recursos humanos que evidentemente también está muy evolucionada, sobre todo a nivel global, un pelín más incipiente en España, ahora lo veremos también, pero es esa gestión basada en skills, ¿no? Al final, al final es la nueva modena, ¿no? En definitiva, el ser capaz de descomponer la persona, no solo ir saber qué puesto tiene, sino entender bien cuáles son sus capacidades, ¿no? Es decir, qué capacidades tiene y gestionar ese talento desde el punto de vista de las capacidades, ¿no? Y por último, sí que nos gustaría, como decía Bruser, cerrar con una parte más de debate, donde para provocar el debate sí compartir esos cuatro grandes principios, un poco para ayudar a los CHROs en la gestión del talento en los próximos años, pero la idea es poder responder sobre todas las preguntas que tengáis, ¿vale? Pasando al primer punto, simplemente una pincelada para que tengáis en cuenta el estudio global que vamos a presentar hoy. Es un estudio global que lo que hace es entender cuál es el estado actual, y ahora lo veremos un poquito más adelante, en 28 grandes áreas, en 28 grandes dimensiones en la gestión de personas y en las organizaciones, y comparar y compartir, ver cómo pensamos entre las personas que nos dedicamos a la gestión del talento que van a ser su relevancia a futuro, ¿vale? Y en definitiva, marcar esas prioridades y ver cómo estamos hoy, qué relevancia le damos a futuro y por lo tanto, dónde nos aprieta más el zapato y qué deberíamos estar evolucionando, ¿no? Esto lo hacemos gracias sobre todo, en primer lugar, desde un punto de vista global, a la Asociación Mundial de Asociaciones, pero sobre todo a las regionales, que en definitiva sois las que nos podéis dar capilaridad. Entonces, veremos un poquito más adelante, el número de respuestas a nivel global es muy interesante, y nosotros lo que aportamos, como veis abajo desde el punto de vista de BCG, es nuestro rigor metodológico, la parte más analítica que las compañías que trabajáis con nosotros pues nos conocéis, y sobre todo nuestra expertise, ¿no? En definitiva, y sobre todo en el caso de hoy en particular, pues a mí sí que me gustaría compartiros a lo que me dedico en mi día a día, asesorando y apoyando a clientes, ¿no? También para poner en contexto, esta es la 10ª edición de este mismo estudio. Evidentemente, las preocupaciones y las inquietudes han ido evolucionando desde aquel primer estudio que se lanzó, fijaos, solo con un marco en Europa y en el año 2009. Ahora mismo, en el año 2026, pues ya se hace a nivel global y, como decimos, con mucha más granularidad gracias a asociaciones como vosotros, ¿no? Vamos a compartir ahora, si os parece bien, los resultados, primero a nivel global y después haré un énfasis en la parte más de España. Y sí que me gustaría, pues yo creo que, Roser, querías compartir tú la parte de la Mm. metodología. Sí, la verdad es que la metodología es un orgullo poder compartirla con vosotros. Sabéis que en IDP siempre estamos, como una asociación de más de 60 años, nos caracteriza una asociación que busca siempre la calidad de nuestros contenidos, ¿no? Entonces, yo creo que un informe con un player tan interesante como vosotros, en el cual ha llegado más de 7.000 participantes y en más de 115 mercados, avala mucho todas las informaciones que hoy, Enrique, iremos viendo juntos.
Yo creo que estamos orgullosos porque la participación en España también ha sido relevante, pero yo creo que lo más interesante es ver cuál es la tendencia internacional, global, y cuál es la implicación y cómo está viniendo esta influencia a España, que a veces no siempre es tan limpia o tan neta como nos gustaría. Por tanto, tener las dos visiones nos permite también, como agentes de stakeholders de este mercado en España, y con algunos que además no estamos en empresas multinacionales, poder ver las diferencias, ¿no? Que a veces pensamos que Europa es todo una y a veces es más diversa lo que pensamos. Dicho esto, veréis aquí rápidamente, tampoco voy a entrar en mucho detalle, veréis que ya estamos orgullosos sobre todo de la representatividad en cuanto, no únicamente en zona geográfica, sino también en industrias, que entendemos que al final cada industria tiene su idiosincrasia, obviamente, pero al final en tema de tendencias sobre personas, para poder adoptar todas las novedades que vienen, los problemas son los mismos. Por tanto, los puntos en comunes es lo que se estará hablando en este proyecto, pero sí que quiero citar y creo que es válido mencionar que tiene una representatividad muy fuerte de todo tipo de sectores, así como también una representatividad muy importante de todo tipo de perfiles. Es decir, ya nos hemos ido de perfiles altos de C-Level, que hay más de 1.400 respuestas, a perfiles más management, que son donde hay más colectivo, también muy representativo, incluso otros contribuidores que no son tanto en la función tanto de management, pero sí que también tienen una visión relevante a añadir en cuanto a la evolución de nuestra profesión. Yo creo que así va a ser, la verdad es que yo he tenido la suerte de verlos antes, Enrique, me han parecido impresionantes, creo que además ilusionantes, yo creo que aparte de impresionantes, ilusionantes del reto que tenemos por delante. Ya ha dicho Enrique, por favor, hazlo con cariño, porque al final la comunidad de recursos humanos nos sentimos el ego a veces que dices, ostras, pero es verdad, tenemos que ser conscientes de que tenemos mucho camino que recorrer. Lo bueno es que es un camino donde podemos jugar un rol y debemos jugar un rol importante, pero debemos estar preparados, porque si no estamos preparados puede pasarnos por encima. Y dicho así, bastante duro, pero yo creo que a Enrique le he dicho, oye, Aldo, para que haya una claridad suficiente, con cariño desde la comunidad, pero sí suficientemente para que incluso podamos hacer un debate en ello. Enrique, todo tuyo. Pues muchísimas gracias, vamos a por ello. Sí que quiero empezar, antes de compartir los resultados, simplemente que tengamos en cuenta cuáles son esas 28 grandes dimensiones en las que nosotros tratamos de manera sistemática y estructurada, ¿no? Las áreas de trabajo, las fases, los procesos en el mundo de capital humano, gestión de personas y organización en definitiva, ¿no? Como veis a la izquierda tenemos nueve grandes clústeres, nueve grandes categorías y a la derecha cada una de las subcategorías que totalizan esas 28, ¿no? Y insisto, me voy a parar para explicar bien esta página para que todos entendamos bien, porque en definitiva son con estos bloques con los que luego vamos a ir entendiendo, como decía, qué perspectiva vemos a futuro de cuán relevantes van a ser y, en segundo lugar, cuáles son nuestras capacidades actuales en cada una de estas 28 dimensiones, ¿no? Vemos en primer lugar la parte más bueno, la incipiente y casi core de la parte más de estrategia y planificación analítica de gestión de personas, ya sea la parte más de estrategia, de strategy, workforce planning, todo ese análisis de costes y por último la parte más de reporting y de people analytics. En segundo lugar, un bloque muy relevante de todo el mundo del recruiting, talent acquisition, ¿no? Ya desde el principio con el diseño del Employer Value Proposition y luego todas las prácticas de reclutamiento y del onboarding de las personas. En tercer lugar, el desarrollo de las personas que tenemos en la casa, ya sea vía upskilling, esa gestión del talento y esa planificación de los planes de sucesión y cómo los estafeamos, ¿no? Cómo alocamos las personas a cada uno de los proyectos o a cada una de las posiciones de manera ideal y la gestión de las movilidades. En cuarto lugar, la parte más de performance, puro gestión de performance, reconocimiento y engagement, como veis ahí. Quinto, muy relevante cada vez más, ya lo veréis, toda la parte más de propósito, liderazgo, desarrollo de los líderes, etcétera. Como veis aquí, el sexto, temática también muy core de la gestión y tradicionalmente vinculada a la función, la gestión laboral, en definitiva. Luego tenemos la parte más de organización, ya sea el diseño de modelos organizativos, la configuración de esquemas de trabajo en modelos flexibles y cómo hacer ¿no? la evolución de proyectos de vía restructuring. Y los dos últimos más vinculados tanto a la arquitectura de soluciones digitales en la función o al modelo operativo, ya sea el modelo de gobierno, centros de servicios compartidos o las capacidades desde un punto de vista de HR también, ¿no?
Primera pregunta que hacíamos, y aquí empezamos con los resultados, valoramos la importancia a futuro, ¿no? Donde se pregunta, y como veis aquí, lo que hacemos, comparamos, es cuánto sale en relevancia tanto en el año 2026 como en el último estudio que hicimos en el año 2023, ¿no? Aquí sí que me quiero detener en ir sobre todo comparando los crecimientos y los decrecimientos, ¿no? En definitiva, porque ¿qué es lo que es más importante, digamos, ¿no? Los top 5. Sin duda, la parte de estrategia, yo creo que es el número uno, es el pilar y además, ya lo veréis, sale prácticamente igual en todas las geografías y en todos los países. Es decir, todos creemos que cada vez más el rol del CHRO, la función, tiene que elevarse, seguir elevándose y tomar esa perspectiva más estratégica de ser un partner estratégico para el negocio. Y esto se declina, como veis, y esto es muy interesante, en la segunda línea. En definitiva, es el Strategic Workforce Planning, esta segunda dimensión que crece y se incorpora en relevancia a futuro versus el estudio del año pasado, pues evidentemente, probablemente derivado de todo el contexto que hemos tenido, ¿no? Y de esta incertidumbre, ya sea pues, geopolítica, global, todo el contexto que estamos teniendo de cambio transformacional en estos últimos 3, 4 años, me atrevería a decir que lo que hace es que consideremos y cuestionemos la ventaja de poder anticipar este tipo de movimientos y anticipar cuál va a ser nuestra plantilla y cuál debería ser nuestra plantilla y nuestras necesidades de talento, pues unos 3, 5 años desde ahora, ¿no? Yo creo que ese es el primer gran mensaje de hoy, ¿no? En definitiva, el crecimiento del área de la parte más de Strategic Workforce Planning, sin duda, versus estudios anteriores, incrementa también, como veis ahí, la relevancia del recruiting y el onboarding, muy vinculado. En definitiva, yo he hecho una planificación estratégica de mi plantilla, yo soy capaz de anticipar qué necesidades de talento, qué demanda de talento voy a tener 3, 4, 5 años desde ahora, y entonces lo que tengo que hacer es, en primer lugar, pensar cómo voy a abastecer esas necesidades. Si lo voy a hacer vía talento interno, con planes de formación o planes de upskilling, reskilling, en casos donde yo pueda, pero en casos donde sean funciones radicalmente distintas, pues tengo que tirar de recruiting y planificar cómo va a ser ese recruiting y ese onboarding, ¿no? Y como veis ahí en la categoría número 8, que también crece sobremanera, comparándolo con el estudio de años anteriores, es esa parte más de gestión del talento y la planificación de la sucesión. Probablemente porque estamos llegando a un punto donde toda la parte de la generación más baby boomers están próximos a la edad de jubilación y evidentemente es acuciante el de tener definido bien ese plan de sucesión, no solo para las primeras capas, sino también para los mandos intermedios, ¿no? En contra, y también me parece llamativo, desde un punto de vista global, si os fijáis, pues bajan categorías como Employee Engagement y Wellbeing, que es de manera contraintuitiva probablemente. Bajan también elementos de Rewards Recognition, bajan también elementos de Health and Safety. ¿Esto quiere decir que realmente haya dejado de ser tan prioritario? Mi opinión es que no. Mi opinión es que yo creo que hemos dado, y lo veremos, hemos dado un avance en las capacidades que tenemos en los últimos años, que en comparativa, lo que vemos a futuro es que no va a ser tan relevante porque hay otras cosas donde a lo mejor no estamos tan avanzados que realmente sí que son importantes desarrollar, ¿no? Segunda pregunta que miramos para esas mismas 28 categorías es cuáles son nuestras capacidades actuales para poder ejecutar de manera exitosa cada una de las dimensiones. Y fijaos bien, porque aquí al final lo que nos aparece, igual, ¿no? Ordenado del 1, 2, 3, 4, 5, pues oye, no son exactamente las mismas dimensiones que son las que más nos preocupan y las que creemos que van a ser más relevantes a futuro. Fijaos, en el estudio global, insisto, estos son los datos globales, luego veremos los de España, pero en el estudio global pues aparece en primer lugar todo el tema de Health and Safety. Evidentemente no puede ser de otra forma. Yo creo que nosotros la función está muy vinculada y ha tenido unos años muy, ¿no? muy intensos en gestión, sobre todo de seguridad y salud. Pues recordemos ya desde gestión del COVID, gestión del trabajar desde casa, trabajar desde la oficina, esa preocupación con Employee Relations. Es un hecho que la función se siente, y cuando os preguntamos a las personas que trabajáis en la función, valoráis y consideráis que, oye, lo sabemos hacer bien. Sin embargo, otros elementos que sí que veíamos como relevantes, y lo veremos un poquito más adelante, por ejemplo, el Strategic Workforce Planning, pues está a mitad de la tabla, como veis, ¿no? Ahí prácticamente en el número 15. Entonces, para mí, sobre todo, y lo veremos un poquito más adelante, lo interesante es identificar en qué áreas creemos que estamos un poco
por detrás de la media, pero que realmente van a ser importantes a futuro y por lo tanto será el área donde nosotros tenemos que poner foco, ¿vale? Sí que quiero pasar también por las áreas que están un poco más en rojo, es decir, si miramos aquellas capacidades donde creemos que en la evolución de estos últimos 3 años desde que hicimos el último estudio, entre comillas, hemos empeorado, ¿no? O consideramos que estamos peor, pues fijaos, lo primero que aparece a nivel global es esa parte más de flexible work skills. En segundo lugar, la parte de organización, modelos de gobierno y recompensa. Y casualmente toda la parte más de transformación. Si os fijáis, el core de los bloques donde estamos considerando que está, que hemos, entre comillas, empeorado en nuestras capacidades, es esencialmente en modelos organizativos. Es decir, nos hemos preocupado mucho en velar por esa relación con empleados, por definir muy bien el Employee Value Proposition, pero a nivel global parece que nos hemos quedado atrás en esa parte más de organización, en la función clásica de definir cuál es nuestro modelo organizativo óptimo. Yo, por ejemplo, ahora mismo pues estamos redefiniendo y trabajando mucho el rol del centro corporativo. Pues parecerá una tontería, pero hay muchas organizaciones que ahora mismo se están cuestionando cuál debe ser el rol del centro corporativo para con sus geografías, para con sus países, ¿no? Entonces, tener bien claro y tener bien definido qué valor aporta el centro, cómo vamos a organizar cada una de las funciones, específicamente en algunos centros de excelencia para funciones de adopción de inteligencia artificial y datos, por ejemplo. Sin duda, es una realidad. En definitiva, contrasta y comprueba muy bien que efectivamente esa realidad que manifestáis las personas que habéis contestado a la encuesta, pues se manifiesta en que nosotros estamos apoyando también a compañías definiendo esa parte más de modelos operativos y modelos organizativos. Pero como decía, lo relevante de este estudio no solo es ver las dimensiones aisladas, que como veis ya en sí mismo nos da un valor. Para mí lo interesante es cruzarlo en dos ejes. En el eje vertical miramos esa primera pregunta que ya os había compartido y en el eje horizontal esta segunda que acabamos de definir, ¿no? De tal forma que seremos capaces de posicionar en estas tres regiones, arriba a la izquierda, arriba a la derecha, perdonad, lo que tenemos es esa zona roja, son áreas donde creemos que nuestras capacidades actuales son bajas y la importancia a futuro es relativamente alta, entonces ahí habría que, son áreas sobre todo donde hay que poner foco. En contra, ¿no? La parte más verde abajo a la izquierda son áreas evidentemente donde nuestras capacidades son altas y además creemos que a futuro no le damos tanta importancia, luego simplemente son áreas donde hay que continuar con el nivel de excelencia y de ejecución que tenemos y el área entre medias es un poco el área donde hay que trabajar por continuar evolucionando, ¿no? Como digo, y ahora veremos qué es lo que cae en cada uno de los bloques. Esto no deja de ser una guía. Al final, cada compañía, cuando hacéis este ejercicio en profundidad en cada una de vuestras áreas de personas y muy adaptado a vuestro contexto de compañía, vuestro contexto de mercado sobre todo, pues evidentemente habrá algunas cajas y algunos números que veremos aquí que seguro que se mueven, ¿no? Pero en el estudio global lo que nos dice es que, oye, zonas donde a priori no deberíamos, o vosotros mismos consideráis que hay baja capacidad o donde no habría que trabajar tanto, bueno, pues esa parte más de sostenibilidad, diversidad, temas de trabajo flexible, gestión de políticas, health and safety, porque son áreas donde hemos ido evolucionando razonablemente bien en los últimos años y pensamos sobre todo que la relevancia a futuro va a ser baja, ¿no? Desde el punto de vista del área media, esa zona un poquito más en el medio, pues como veis, ¿no? O sea, al final todos los temas de estrategia, de rewards, performance, toda la parte más de cultura, gestión del coste, movilidad, employee value proposition. Como digo, son áreas. Esta es la zona más intermedia y evidentemente dependiendo de cada una de vuestras compañías, pues para mí lo ideal sería descartar si va más a una zona verde o a una zona más roja, ¿no? Y si pasamos a lo relevante, realmente lo que vemos son cuáles son nuestros ocho, que ya os anticipo que son ocho áreas donde merece la pena y donde, desde el punto de vista global, consideramos que hay que actuar. En primer lugar, como veis ahí, es el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes, esa parte más de deploy, muy vinculado, como decíamos, a modelos operativos. Sin duda es el área que más nos preocupa y donde creemos que tenemos cierta capacidad de mejora en función de nuestras capacidades actuales y por eso tenemos un deep dive a continuación. En segundo lugar, toda la parte de gestión de talento y planificación de sucesión, segundo gran bloque que yo me atrevería a decir que más del 60-70% de las compañías con las que yo trabajo, además de tener un plan en curso, están redefiniéndolo y revisitándolo en función de esa disrupción del mercado y también a resultas de la planificación de la plantilla que tienen. En tercer lugar,
efectivamente la parte más de adopción de herramientas digitales en la función para automatizar funciones y poder enfocar realmente a las personas que trabajamos en el área de personas y cultura, de personas y organización en definitiva, en tareas de alto valor añadido. Cuarto punto, y fijaos cuánto es probablemente el punto más alto en importancia, como veíamos, ¿no? Strategic Workforce Planning, cada vez más. Esto es a nivel global. Veremos que en España, voy a hacer un poco spoiler, esto cae un pelín, eh, pero bueno, a nivel global sí que se ve la realidad y sobre todo yo en España mi sensación es que en grandes corporaciones sí que se está haciendo y sí que se está haciendo más, contrasta mucho más con la visión de lo que hay, con lo que hay aquí a nivel global. Cinco, y muy importante, el desarrollo de nuestros líderes. En definitiva, pensar en esa capa, líderes actuales y futuros, es decir, esa capa de mandos intermedios que en definitiva son los que ejecutan, los que están en el día a día, los que motivan a todos los colaboradores. Oye, ¿cómo conseguimos pues realmente desarrollar líderes y que sean líderes de verdad, que sean líderes que se preocupan de las personas, que sean líderes que son capaces de ejecutar con excelencia y que sean líderes que también tienen visión estratégica, ¿no? Y son capaces de anticipar esos riesgos para el negocio y esa ejecución del plan estratégico del negocio? El sexto lugar, evidentemente, ¿no? Tenemos que tener, esto es prácticamente un higiénico, pero como veis, nuestras capacidades actuales tampoco están todavía más allá de la mitad, de la media. Es esa parte más de arquitectura de HR, ¿no? Hay muchas grandes compañías que ya han dado el salto y tienen una arquitectura, unos niveles de software y un acceso de la calidad del dato muy alto. Y eso cuando yo trabajo en esas compañías, pues es muy agradecido porque efectivamente tardas razonablemente poco en saber cuántas personas hay, en qué sitio, en qué país, en qué tarea. Y eso cuando no lo tienes, pues evidentemente es una falta de información con la que es difícil gestionar. El séptimo punto, muy relevante y muy vinculado y dependiente del Strategic Workforce Planning, son programas de upskilling y reskilling. En definitiva, entender qué parte de nuestra fuerza y de nuestra fuerza de trabajo, ¿no? Y de nuestros colaboradores son capaces de hacer ese esfuerzo de up-reskilling, de mejorar sus capacidades para adaptarse a las necesidades que vamos a tener a futuro y que el negocio va a tener a futuro. Y por último, la parte más de People Analytics y Reporting, ¿no? Muy vinculado a tener una muy buena arquitectura para HR y de datos de HR, ser capaces de realizar estudios y tomar decisiones de personas entre comillas, lo más objetivas posible, ¿no? Yo creo que antes la función, hace unos años se le podía criticar, ¿no? De ser extremadamente subjetiva, depender mucho de la opinión ¿no? de las personas. Cada vez más, en compañías donde estamos trabajando, las decisiones se toman basadas en datos, ¿no? En evaluaciones de desempeño que son calibradas, en, oye, previsiones de cuántas personas vamos a tener en cada una de nuestras capas de liderazgo en los próximos años. Cada vez más los datos se utilizan sin duda en la función para tomar decisiones, por ejemplo, incluso en el área de screening, para filtrar currículums, para decidir cuál es el candidato que va a tener mejor fit en la compañía, ¿no? Una vez que hemos tenido esa visión desgranada, ¿no? Como decía, con esas 8 prioridades, sí que me gustaría cerrar esta primera reflexión con tres grandes conclusiones, ¿no? Si nos abstraemos un poco de esa matriz y visualizamos, oye, ¿cuáles son las tres grandes ideas fuerza que me tengo que quedar después de esta priorización? Pues yo diría, en primer lugar, está relacionado con el mundo de la digitalización, inteligencia artificial, donde ya lo hemos anticipado, ¿no? Lo anticipábamos con Rosera al principio. Y, la función de personas, organización, cultura, capital humano, en definitiva, es crucial y es esencial para conseguir la adopción de estas soluciones de inteligencia artificial. Nosotros en BCG, y os animo a que lo miréis y lo busquéis también por internet, tenemos la metodología, ¿no? El framework del 70-20-10, es decir, si nosotros pensamos de qué depende realmente la adopción exitosa de este tipo de soluciones de inteligencia artificial, consideramos que el 10% aproximadamente está en los algoritmos. En definitiva, el tener ¿no? esos algoritmos de cálculo que ya os anticipo que a día de hoy ya están. En segundo lugar, son las metodologías, los procesos, todas esas soluciones tecnológicas, todos los aplicativos que nos permitan tener esas soluciones a nuestra disposición. Pero en tercer lugar, que es el 70%, son las personas. Es decir, nosotros podemos tener el mejor agente, el mejor workflow para ayudarnos durante el proceso de recruiting, pero si las empleadas que están en recruiting no lo están utilizando, tenemos un claro problema
porque no somos capaces de adoptar esa herramienta que sin duda nos puede ayudar en nuestro día a día, ¿no? Entonces, sí que consideramos, y en mi día a día, como os decía, estamos apoyando sobre todo en grandes corporaciones ya a definir esos planes para ver cómo se puede incrementar los niveles de adopción y, en definitiva, que las compañías se puedan beneficiar de estas soluciones tecnológicas que ya están aquí, que yo creo que todo el mundo, cuando experimentamos cómo es trabajar con estas soluciones, no tenemos ninguna duda de que nuestro día a día mejora y la calidad de las cosas, evidentemente supervisada, mejora, ¿no? Segundo gran mundo, la parte de Workforce of the Future. En definitiva, hay una gran reflexión que destila de este mapa que hemos visto y nos estamos preguntando en la función, os estáis preguntando en la función, y es verdad que a mí me llegan muchas preguntas por parte de mis clientes, ¿y cómo va a ser la plantilla a futuro? ¿Qué capacidades voy a necesitar a futuro? Y casi incluso muy vinculada a la inteligencia artificial, pero nos llega la pregunta a futuro de ¿cuáles van a ser las capacidades humanas esenciales 5 años desde ahora, ¿no? Pues en definitiva es ese tipo de preguntas. ¿Qué tipo de perfiles voy a necesitar a futuro? Para lo cual necesitaremos el Strategic Workforce Planning y cómo lo vamos a gestionar. Para lo cual necesitamos sobre todo las tres palancas que tenéis, los tres bloques de trabajo que tenéis abajo, ¿no? Esa parte más de talento y planificación de la sucesión, toda la parte más de activación de los líderes y del upskilling y el reskilling, ¿no? Y aquí lo que sí que veíamos es, lo bonito de esto es hacer la escala. En definitiva, es ser capaces de mirar familias de puestos de manera transversal en las compañías donde seamos capaces oye, pues de utilizar las mismas soluciones y los mismos patrones de comportamiento para analizar cuál va a ser el perfil de un ingeniero en toda la compañía, no en un ingeniero de una sola vertical, por ejemplo, ¿no? De una sola vertical de negocio. Y por último, también destila sobre todo de estas dos principales reflexiones, cuando preparábamos las conclusiones del estudio, lo que destila realmente detrás es que hay un enfoque clarísimo hacia la entrega de valor al negocio. Es decir, la función. Qué duda cabe que en los últimos años se ha ido elevando su rol estratégico. Si le preguntáis a vuestros CEOs en las compañías, cada vez más cuentan con el o la CHRO en la toma de decisiones en su día a día. Es verdad que el contexto también nos ha ayudado. Si revisamos los últimos 5 años, venimos de haber pasado una pandemia, una crisis sanitaria mundial, donde el rol del CHRO, qué duda cabe que fue esencial desde un punto de vista, para empezar, para el control sanitario de todos los trabajadores, luego definiendo los modelos de trabajo remoto. Pero es que cuando casi salimos de esa crisis, nos encontramos con una crisis geopolítica global, con guerras, donde evidentemente pues el rol del CHRO también para definir las estrategias de location de nuestras plantillas también es esencial, ¿no? Y cuando todavía estamos navegando, nos llega la ola en paralelo de inteligencia artificial generativa, ¿no? Luego, por razones obvias y de contexto, el rol ha ido evolucionando y se ha convertido, ya lo era, pero todavía más en una función estratégica, y así lo refleja cuando hacemos esa priorización y esta pregunta de priorización entre vosotros, ¿no? Sobre todo lo que destila, y como veis a la parte de la derecha, que lo que nos gusta poner son las implicaciones, ¿no? Para vosotros como líderes y personas en la función, pues sobre todo vincular vuestro trabajo, vincular vuestro día a día en la medida de lo posible a mejorar los outcomes del negocio. En definitiva, si yo estoy en un área de recruiting o de selección, pues tengo que pensar cómo voy a encontrar al mejor candidato que pueda ejecutar el plan estratégico, que pueda ejecutar la iniciativa, el proyecto que me está pidiendo la función. Y yo soy un rol clave. En la medida que yo provisiono del mejor talento, estoy dando una ventaja competitiva porque si esta persona la incorporamos en nuestra organización, no se la va a llevar nuestro competidor y desde luego que eso es una ventaja competitiva, ¿no? Y cada vez más, como vemos, pues intenta medir más. Intentamos medir el retorno a la inversión, tanto en programas de formación, tanto en diversas iniciativas que se hacen desde la función para mejorar el engagement y el compromiso de los empleados, ya puede ser vía EMPS u otro tipo de medidas, por ejemplo. Sí que me gustaría pasar, antes de terminar con esta parte más de global y movernos a la visión española y contrastar, daros algunos datos que hemos hecho, correlaciones para convenceros, si no lo estabais ya todavía. Yo creo que aquí no nos tenemos que convencer nosotros, yo creo que esto es más para convencer a nuestros pares ¿no? y nuestros CEOs, pero en definitiva, la mejora de estas dimensiones nos ayuda a, en primer lugar, a tener mejor talento y que se nos vaya menos. Es decir, si yo tengo bien definido un programa de employee engagement y bienestar, pues como veis, lo que nos dice es que la tasa de attrition, el turnover, pues somos capaces de mejorarla en 5 puntos porcentuales, cosa no menor, ¿no?
Igualmente, si soy capaz de definir y tener muy bien establecidos unas políticas de recruiting, unas políticas de onboarding, en definitiva, si incorporo al candidato más idóneo para nuestra compañía, la tasa de éxito es mayor y por lo tanto, perdón, la tasa de attrition, la tasa de salida es mucho menor, ¿no? Y lo mismo nos ocurre con elementos más de sostenibilidad y de ESG, ¿no? Y el segundo gran punto para cerrar esta parte global, lo diría igual, ¿no? O sea, en definitiva, otra métrica concreta por ayudaros a justificar y a compartir esto en vuestras compañías, pues por ejemplo, los días que tardamos en rellenar alguna posición clave, ¿no? Pues oye, si yo he hecho un Strategic Workforce Planning, un ejercicio, como decíamos, de anticipar muy bien esas necesidades de talento que voy a tener, cuál va a ser mi demanda de talento y cuál va a ser mi oferta de talento, en definitiva, cómo vamos a año a año, cómo va a ir siendo mi plantilla, que evidentemente pues la gente o se va a ir o se va a prejubilar o se va a jubilar. Entonces esa curva no va a hacer otra cosa que bajar hacia abajo. Pues cuando yo comparo y veo si voy a tener un déficit o voy a tener un surplus en cada una de las áreas, yo soy capaz de anticipar y por lo tanto voy a ser capaz de prever con cierta antelación esos gaps que llamamos de talento y por lo tanto la maquinaria de recruiting estará mucho mejor engrasada porque sabe el tipo de perfil, lleva ya algo más de tiempo y está preparada para buscar ese tipo de perfiles, ¿no? Y por lo tanto somos capaces en el momento en el que hicimos las búsquedas, pues como veis, reducir esos días en 17. Lo mismo nos ocurre, perdón, teniendo soluciones de inteligencia artificial para apoyar, por ejemplo, en este caso el proceso de recruiting, que como veremos también un poco más adelante, es el área sobre todo donde mayor nivel de avance se está haciendo en las áreas sin la función de personas. Y de igual forma, pues para aquellos de vosotros que tengáis sobre todo escala suficiente para tener un centro de servicios compartidos, pues evidentemente también es uno de los principales drivers para poder conseguir la reducción del número de días para la contratación, ¿no? Y ahora sí, pasamos a la parte más de España, ¿vale? Si miramos las mismas dos preguntas, como veíamos al principio, ¿vale? Y para la parte de España sí que vamos a hacerlo solo para las dos preguntas por separado, porque ya mirarlo en la matriz es lo suficientemente complejo como para poder poner las dos en paralelo y extraer conclusiones. Yo creo que las conclusiones más interesantes salen cuando miramos cada uno de los ejes, ¿vale? Si os fijáis, el ranking de España lo tenéis ahí en la tercera columna y el ranking global en la cuarta. Prácticamente el top 4 son exactamente lo mismo, ya lo anticipaba antes, tenemos bastante tendencia a estar alineados con el estudio global. Sí que sorprende que sí marcamos como mayor nivel de importancia todos los temas de employee engagement y well-being, ¿vale? Probablemente, pues porque, insisto, nosotros desde nuestra perspectiva y nuestras generaciones, pues tengamos mayor insistencia por parte de nuestros colaboradores en que esto es un elemento importante para ellos, ¿no? Por contra, elementos donde ¿no? Esto hemos tenido alguno que nos ha parecido, pues como anticipábamos, en España eh, todo el elemento extractivo for planning parece que está un poco menos desde un punto de vista de la importancia a futuro. Yo creo, y aquí mi visión es probablemente por el tipo de respuestas que hemos tenido, porque no contrasta, no correla bien con lo que hemos encontrado y lo que me encuentro en mi día a día. Probablemente las respuestas que hemos tenido en estas encuestas sean un poco más de personas que trabajan en empresas con menor número de trabajadores y por lo tanto esa planificación estratégica de plantilla a escala, ¿no? Como un ejercicio que se hace consciente con unas dinámicas establecidas, etcétera, pues probablemente incluso muchas compañías no lo tengan ni conceptualizado, no sepan ni lo que es ni para lo que sirve y por eso caigan en menor relevancia, ¿no? Tendo a pensar que es un elemento tan importante y que desde un punto de vista global tiene tanta relevancia que España sin duda también debería ser un elemento muy importante, ¿no? Y en segundo lugar, si miramos también desde el punto de vista de dónde estamos y cuáles son nuestras capacidades, pues cómo comparamos en el estudio de España con el estudio global. Si os fijáis, prácticamente el top 5 igual, ¿no? Bailando arriba abajo cada una de las dimensiones, no vamos a pararnos en cada una de ellas y además esto tendréis acceso, como está grabado, para poder verlo en detalle y luego al final dejaremos un QR para que podáis descargar también el informe completo. Pero bueno, sobre todo llama la atención, y sobre todo en España, el incremento de relevancia en esa mentalidad de gestión del coste, ¿no? En definitiva, sí que creemos que en España la función está muy vinculada a un análisis y a un control de costes desde un punto de vista de las personas, que probablemente contrasta con otros elementos que en global no están, ¿no? Después de haber cubierto tanto los resultados globales como los resultados en España, y también conscientes para dejar tiempo al final, como decíamos, para el debate y para algunas preguntas, sí que me gustaría cubrir esos dos
áreas a profundizar, ¿no? En primer lugar, desde un punto de vista de GenAI, que aquí traemos resultados, yo diría que frescos y novedosos que sin duda son llamativos. Y esa segunda parte más, como hablamos en inglés, ¿no? De Skill-Based Organization. En primer lugar, ¿no? Como vemos, oye, pues, qué duda cabe que nos permite evolucionar, ¿no? La adopción de soluciones de inteligencia artificial a incorporar más en nuestro día a día y a ser capaces de anticipar y generar escenarios que lo podríamos hacer sin la ayuda de la inteligencia artificial, pero nos desbloquea y nos ayuda y nos permite tener esa visión y esas capacidades de una manera más rápida, ¿no? Si comparamos el nivel de adopción, a la izquierda, yo si tuviese que deciros cómo comparamos en España con el global, lo que vemos en esa gráfica es el nivel de relevancia, es decir, cuando os preguntamos cuán relevante es, en verde lo más oscuro es que es muy relevante y por contra, ¿no? El gris más oscuro es cuando es poco relevante. Yo os diría, si os fijáis, estamos muy alineados, sobre todo a nivel global, con cuán relevante es, ya sea si es mucho o medianamente fuerte. En definitiva, cuántos son nuestros verdes, si os fijáis, estamos prácticamente alineados. Por dar una pincelada más del mercado español, sí diría que hay cierto entusiasmo probablemente de más, ¿no? Como veis, ese 12% global versus el 21% en España, quiere decir que hay, pues, oye, que hay un porcentaje no menor de personas de las que han respondido a la encuesta en España que le dan mucha más relevancia versus a nivel global, ¿no? Igual, ¿no? Estamos un poco más, nos pasa lo mismo en el extremismo, es decir, tenemos un 30% de las respuestas, porcentaje por cierto nada menor, que todavía piensan que la relevancia de esto va a ser razonablemente baja, ¿no? Entonces, para mí esto ya es una llamada de atención, ¿no? Es decir, estamos un poco más polarizados que el resultado global y sobre todo la polarización por el lado de creo que esto no va a ir con nosotros, ¿no? Pero si miramos la cifra del medio, ya no pasa, ya dejamos de preguntar por la relevancia, sino que preguntamos realmente en qué estáis trabajando en elementos de inteligencia artificial. Y fijaos, aquí esto sí me parece muy interesante, sobre todo vinculado a España. De hecho, hay una desviación positiva, como veis, más del 34% de puntos de diferencia. Fijaos, en la implantación de pilotos. Es decir, en España la mentalidad que hemos adoptado, y además me atrevo a preguntar a vosotros y casi probablemente todo el mundo me diría, la actitud que estamos teniendo es vamos a ir experimentando y vamos a ir lanzando pilotos para ver qué somos capaces de extraer con inteligencia artificial, ¿no? Y esto, por ejemplo, no está ocurriendo a nivel global. El 34, esa diferencia, pues no tenemos, hay gente que no están ya en fase pilotos, sino que están, por ejemplo, como veis abajo, en la siguiente fila, lo están utilizando ya de manera activa en toda la organización. Es decir, ya ha dejado de ser un piloto y ya se está implantando como una herramienta y como una solución establecida en el proceso, ¿no? Que aquí es donde nosotros estamos por debajo. En definitiva, nosotros en España estamos más en esa fase de experimentación vía pilotos. A nivel global todavía estamos un poquito por detrás ¿no? En ese nivel de madurez de haber encontrado alguna solución que nos permita implantarlo en la organización y mientras que en otras áreas en el global, pues lo que todavía están en esa fase más de planificación o ni siquiera han empezado, ¿no? Y todavía más relevante me parece y muy interesante la pregunta de cuáles son las barreras. Si os fijáis, tenemos aquí un listado de razones por las que bueno, pues consideramos en España que no estamos evolucionando todo lo rápido que nos gustaría. Y me parece muy interesante, sobre todo la preocupación, y esto no es así a nivel global, como veis, a nivel de temas de datos, ¿no? En definitiva, hay una parte más burocrática, mucho más vinculada a la ley de protección de datos y cómo vamos a gestionar y tratar esos datos, informar a las personas de que se está utilizando modelos de inteligencia artificial para asistir en los procesos. Que no tanto, por ejemplo, como ocurre en el estudio global con la falta de capacidades internas, ¿no? En el estudio global, la categoría que mayor peso tiene, junto con esta parte más de preocupación por los datos, es precisamente la falta de capacidades internas, ¿no? Pero yo creo que en España, sobre todo, nos destaca todavía un poco más y yo creo que esto, comparando con otros países de la región europea, viene más vinculado a temas más normativos que tenemos en Europa con las leyes de protección de datos y a lo mejor en otras regiones del mundo pues no tienen base, ¿no? Por ejemplo, en toda la área de Latinoamérica, la principal razón es la segunda razón, ¿no? Es más la falta de capacidades y de capacidades internas. Y por último, en este zoom de inteligencia artificial, oye, pues ¿para qué lo estamos usando, no? Como veis a la izquierda, nada sorprendente realmente, ¿vale? Simplemente pues para automatizar
tareas repetitivas, para mejorar la productividad de los empleados. Y si os fijáis, prácticamente mucha alineación con entre el estudio global, que son los diamantitos, ¿no? Los rombos de color amarillo y la parte más en verde, que son los de España. Sí que me parece interesante la parte de la derecha, es decir, oye, ¿en qué áreas o en qué procesos de la función de personas estamos utilizándolo? Ya lo decía también al principio de la presentación, pero sobre todo lo estamos o lo estáis utilizando en áreas de sourcing, de toda la parte más de, pues eso, selección y revisión de currículums para la parte más de aprovisionamiento de talento. Y esto contrasta pues, en el estudio global, ¿no? El estudio global, si os fijáis, es mucho más distribuido entre, ¿no? Entre comillas, de manera más uniforme entre todas las categorías. En España estamos muy ordenados, ¿no? Si os fijáis, hay un triángulo invertido donde lo estamos utilizando mucho en sourcing, mucho, un poquito menos para toda la parte más de self-service con chatbots, para entrevistas, ¿no? y revisión de evaluaciones. Pero bueno, en el estudio global sí que, como se ve, está siendo un poco más uniforme y aquí en España le damos un mayor peso al área de selección, ¿no? Y segundo deep dive, y también reservando algo de tiempo al final para el debate, esta reflexión sobre los skills, ¿no? En definitiva, ¿cuáles son los resultados para los skills en España? Pues lo primero, si preguntamos qué significa, ¿no? Es decir, ¿y qué entendemos en España por una organización skills-based? Y lo que en España entendemos es que el trabajo se organiza sobre todo en capacidades y en tareas, ¿vale? Cuando la realidad, y aquí en España sí que tenemos igual, ¿no? Mayor representatividad de esta dimensión. Y no así, por ejemplo, en el estudio global. Si os fijáis en el estudio global, la segunda principal dimensión es que los empleados, nuestros colaboradores, construyen y aplican esas capacidades más allá del rol. Es decir, empezamos a gestionar no por puesto, sino por las capacidades. En definitiva, por qué sabe hacer estas personas. Y soy capaz de, por lo tanto, contratar en base a skills, soy capaz de definir programas formativos en base a skills, es decir, yo identificar cuál es el bagaje, cuál es la bolsa de skills que tiene cada una de las personas en la compañía y por lo tanto soy capaz de adoptar y adaptar un plan formativo en función de lo que realmente las capacidades que tiene esa persona y las capacidades que tiene que desarrollar para su siguiente puesto, ¿no? Y por último, sí que me gustaría mirar esta página a nivel España, como decíamos, oye, ¿por qué? ¿No? Y esto contrasta mucho con compañías con las que trabajo todos los días. Oye, ¿por qué no nos lanzamos a hacer el viaje de skills? Pues si os fijáis, la principal razón, tanto en el estudio global como en España, es el tema de la dificultad para poder medir estas capacidades de forma exacta, ¿no? O lo más exacta posible, pues porque esto puede generar reticencias a que evidentemente la gente siente y pues qué se va a hacer con esta evaluación, aunque generalmente el interés es genuino en poder ayudar, en poder desarrollar a las personas, pero la gente no deja de percibir que en definitiva me están evaluando. Puede haber sectores donde sea un poco más sencillo, pues estoy pensando, pues, ¿no? Pilotos de aerolíneas donde en general tienen que tener una serie de formaciones obligatorias para poder continuar con la licencia habilitada y están muy acostumbrados a tener ese tipo de exámenes y revisiones, incluso simuladores y pruebas en simulación de vuelo, pero claro, en otras organizaciones, pues que venga alguien a hacer una evaluación de qué capacidades tengo y de cómo bien estoy de capacitado, pues evidentemente genera cierta reticencia al cambio, ¿no? Que yo creo que sobre todo es la principal razón. Y ahora sí, sí que me gustaría dejar en esta última parte más de debate y antes de abrir el turno de preguntas, encantados de responder entre Roser y yo y de tener este debate rico. Bueno, pues unas cuatro grandes recomendaciones, ¿no? Si os tuvieseis que dar con cuatro grandes ideas para vuestros CHROs, en primer lugar, ¿no? Queda muy claro que hay que liderar la transformación digital, la transformación vinculada a la inteligencia artificial generativa. La función de personas y organizaciones es una función clave. Esto no es una transformación pura de tecnología, no es una transformación pura de datos, es una transformación de personas. En segundo lugar, abajo a la izquierda, cada vez más es muy importante construir, primero anticipar, pero después construir, como vemos ahí, esa plantilla a futuro y esas capacidades de liderazgo de nuestros líderes. En tercer lugar, vincular, como decíamos, el valor de la función aportado al negocio, pensar y tener ese mindset de pensar de realmente esta función está ayudando y está aportando, está entregando productos y soluciones que benefician a los negocios. Y en cuarto lugar, ¿no? Como decíamos, anclar el cambio, ¿no? El CHRO es el rol clave para la transformación a futuro. Y con esto os dejo aquí el QR por si queréis descargar, perdón, el informe completo y encantado de tener este debate.
Muy bien, muchísimas gracias, Enrique. Ha sido súper interesante. Sé que además no es fácil hacer un webinar porque estás aquí hablando y no sabes quién está delante. Es complicado, aparte al menos incómodo, pero la verdad es que ha sido súper interesante. Muchísima información que a digerir, muchísima, mucho el reto que tenemos. Tengo un par de preguntas que nos han hecho parte de los asistentes. Si te parece, empezamos con la primera, te la dirijo tú a ti, pero bueno, respondemos juntos si quieres, ¿eh? Porque también tengo información sobre esto. Pero sí que uno de nuestros compañeros pregunta, sería muy interesante poder comparar Europa con América y con países en desarrollo, especialmente China, porque sin duda en Europa las empresas enfrentamos un reto mayúsculo. ¿Se ha estudiado? ¿Podemos conocerlo? Yo creo que aquí, no sé si puedes responder tú, porque sí que como viste la slide que presenté, sí que está representada en este caso Estados Unidos y también China a nivel de Asia. No sé si tú tienes algún detalle más que quisieras al menos para responder esta pregunta. Sí, o sea, yo para responderlas, y sin duda, totalmente, totalmente de acuerdo con el compañero que realiza esa apreciación. Yo os diría, para los datos con China, honestamente no me los sé de memoria, no los he mirado, o sea que no podría compararos, pero los resultados con Latinoamérica me los conozco bastante bien porque es bastante frecuente, ¿no? El tener empresas españolas multinacionales con presencia en Latinoamérica. Hay bastante, ocurre un poco parecido con España, es decir, estamos bastante alineados en las dimensiones clave, tanto en la importancia a futuro como en la relevancia. Y casualmente, en el caso de Latinoamérica, tanto para la parte de importancia a futuro como con la parte, como veíamos, de nuestras capacidades actuales, ese reflejo en la menor preocupación por el employee relations, etcétera, etcétera, y mayor preocupación por temas de desarrollo de líderes, etcétera, etcétera, vuelve a ocurrir. Es decir, me atrevo a pensar que el patrón Latinoamérica-España no es tan distinto. Y, evidentemente, si miramos en los dos cortes, seguro que encontraremos alguna diferencia y encantado de hacerlo. Pero cuando miramos el global con España, el global con Latinoamérica, las principales diferencias son las mismas. Y seguro que con Asia salen diferencias interesantes. O sea que encantado también, si queréis, poder hacer ese corte y ese análisis y compartirlo. Sí, yo aquí añado un poco porque yo creo que desde Europa tenemos una preocupación de que hay una sobreregulación, pero creo que en esto podemos también hacer mucho y cambiar, ¿no? Desde la parte más corporate. Desde ERIPE sí que hacemos un evento en septiembre muy destinado también a todo el tema de gestión de talento, donde haremos una pincelada europea en todo el tema de cómo Europa tiene que saber cómo gestionar, gobernar y hacer las normativas adecuadas para que nosotros también seamos, obviamente, un continente competitivo y adaptarnos y subirnos al carro positivo de la implementación de la IA. De hecho, esta mañana comentaba en uno de los otros foros que también he podido asistir por parte también de EDIPE, que al final en Estados Unidos tienen un concepto mucho más positivo de la introducción y la transformación digital que lo que tiene Europa. Europa tiene más miedo, las sensaciones nos va a quitar el trabajo, gestión de guerra de talento, es más catastrofista. Yo creo que es un tema. Al final decíamos, Enrique, esta mañana un poco en broma, somos un país de teleñecos, que no hemos vivido con teleñecos y hemos vivido que al final Robocop mata gente. Cuando en otros continentes teníamos un Doraemon, que es un monísimo, que es un robot del siglo XXI, que viene a ayudar a los niños. Y en cambio esto aquí, el robot mata gente, ¿no? Y esta tenemos que sacarnos un poco, porque América está teniendo una forma muy suave de introducir la IA, muy paulatina. Además, la IA hace muchos años que está, lo que pasa, se ha democratizado lo está haciendo mucho un enfoque, oye, las compañías tienen que capacitarse, como tú bien has dicho, para poder adoptar estas nuevas tecnologías y poder ser más competitivas. Pero en ningún momento viene a cargarse, y esta revolución 4.0 no viene a cargarse nada que no podamos sacarle provecho, ¿no? Yo creo que esto también, por eso no sé si va por ahí la pregunta del compañero, pero creo que es No, interesante. totalmente, Roser, y además yo creo que estamos un poco ¿no? Si echamos un poco la vista atrás, es como cuando llegó toda la parte más de soluciones tipo Office, con la gestión Internet del correo también, ¿no? Bueno, electrónico, sí, claro. Internet. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que ha cambiado nuestra manera de trabajar. Habrá profesiones y habrá puestos que van a tener un mayor nivel de disrupción, oye, pues porque están más expuestas, porque en definitiva son funciones que se pueden beneficiar mucho más de este tipo de apoyos en la solución y por lo tanto, pues evidentemente, el tipo de tareas que se van a hacer dentro de 5 años, vamos, me atrevo, dentro de 2 años, van a ser muy distintas a las que se están haciendo hoy, ¿vale? Y habrá otras funciones que ya sea porque bueno, pues el nivel de conexión humano y que evidentemente se hacen muy humano a humano, pues el nivel de disrupción a lo mejor sea bastante inferior, ¿no?
pero la principal disrupción es un cambio en las formas de trabajo. Antes, yo el otro día lo pensaba, todos estamos muy acostumbrados a tener nuestra agenda perfectamente organizada con Outlook, y ahora tengo que ir a este sitio y nos coordinamos todos los equipos y sabemos, solo con mirar la agenda ya sabemos dónde tenemos que ir. Yo el otro día pensaba, digo, ¿y esto cómo lo hacían hace 30 años cuando no existía esta herramienta? ¿Cómo De otra conseguían manera. en los equipos poner de acuerdo y estar siempre todos en el mismo sitio pensando en la misma sala para resolver un problema? Pues seguro que lo hacían de otra forma. Yo no lo viví porque yo ya he vivido una generación donde he nacido con el Outlook en la mano, pero seguro que las personas más mayores pues, se acordarán y dirán, pues claro, nos organizamos. Lo que ocurrirá es un cambio en las formas de trabajar. Y lo que Sí, está claro total. es el nivel de disrupción. Yo cuando hablo con compañeros vuestros y con grandes CEOs, el reto está y el nivel de disrupción está y va a ser alto. Y como tú dices, y coincido, sobre todo en Estados Unidos, Norteamérica, llevan cierta ventaja. Es decir, Sí. en todo este tema Bueno, de siempre. adopción de soluciones digitales, cuando hablo con mis socios, compañeros que hacen lo mismo que yo hago, pero en Norteamérica, pues evidentemente nos llevan algo de ventaja. Lo bueno es que tenemos capacidad de aprender de qué está ocurriendo allí y ver venir esas áreas y esa ola, ¿no? Muy bien, perfecto. Oye, yo quería hacerte también otra pregunta más, porque hay bastantes, ¿vale? Yo creo que es sobre la última slide, que yo creo que aquí también nos atañe más a la figura nuestra, ¿no? Es decir, ha sido súper claro, muy, muy suave, lo has hecho muy bien, no nos has dado nada de caña. Y la última slide donde veía los 4 retos para nuestras funciones, la función de Chief Human Resources Officer un poco. Quizá la pregunta sería, tú desde tu expertise, ya en el mercado español, ya no hablo más en general, sino vamos a anclarnos aquí. ¿Cuál crees que tenemos mayor gap o debilidad en nuestra función con todas las visitas que tú haces o al final también al nivel de qué tipo de trabajos os piden o de outsourcing, etcétera? Es decir, que al final son debilidades. ¿Dónde crees que tenemos mayor gap que tenemos que trabajar y focalizarnos más? O sea, yo creo que hay un elemento contextual, y sobre todo el Ujú. primero, ¿no? En esta capacidad de liderar toda la transformación digital y de inteligencia artificial. O sea, yo creo que ahora mismo todo el mundo es consciente de la ola que viene, que hay que hacer cosas, hay que prepararse y que el rol de la función es clave, pero todavía falta un nivel de madurez de verdad coger el toro por los cuernos y ponerse a abordarlo de manera Sí, conjunta, involucrando a la función, porque literal, es un programa de gestión del cambio, de adopción, de cómo conseguimos sí, que todos nuestros empleados lo embracen, ¿no? Se abracen a las soluciones y las utilicen en su día a día y no tengan ese miedo que decías tú a que pueda afectar a su puesto de trabajo. Claro que va a afectar a su puesto de trabajo, porque la solución está aquí. La pregunta es si te sumas al carro o no te sumas al carro, y por eso es la función de personas y organización tan importante, porque lo que hay que hacer es movilizar a la gente, movilizar a las personas sobre todo a través de los líderes, porque la gente joven, el talento joven, lo están utilizando. Son personas que en su día a día lo están utilizando y lo utilizan a nivel individual y por supuesto que lo claro. utilizan a nivel profesional. Eso es para mí el primer elemento. Y el segundo que os diría, sobre todo, es esa parte más de anticipar necesidades a futuro y construir las capacidades, ¿no? O sea, yo gran parte de mi día lo dedico sobre todo a tener discusiones con compañeros como vosotros y en función de este plan estratégico que hemos definido y de los retos, y uno de ellos evidentemente será la inteligencia artificial, qué capacidades voy a necesitar a futuro, ¿no? ¿Cuál es el Y perfil? además, también estuvimos participando, porque nosotros también presentamos desde aquí el informe del World Economic Forum, que presentamos también del trabajo del futuro, y aquí vimos claramente números que desde nuestra función asustan, ¿eh? Un 59% de competencias nuevas, un 40% de competencias que desaparecen. Claro, todo eso hay que hacer el cambio, ¿no? Esa transición, que es la dificultad. Por eso se habla ya de la guerra del talento, ¿no? De la guerra de habrá talento, habrá gente, ya, pero no tendrá el talento que las empresas necesiten en ese momento. Entonces habrá un momento de cambio que va a ser el complejo. Pero bueno, la idea Y es no que se hace nos solo. encuentre preparados. Y no se hace solo. Es decir, esto es ¿No? puro de la función de personas. Sí, y la función de personas nos tiene que pillar preparados porque cuando nuestros CEOs digan, oye, ¿cómo hacemos esto? Que no nos pille Cuando haciendo tiene la miedo. nómina. Perdona que lo digo así, ¿no? No, pero sí que es verdad que tenemos que estar por el foco importante. Muy bien, yo lo dejaría aquí. Son más las preguntas que tenemos, Enrique, pero para ser realmente puntuales con la hora del webinar. Igualmente, si hay más preguntas, os animamos a que las enviéis igualmente. Ningún problema, supongo, Enrique, para responderlas por escrito, si a alguien le Sin queda duda. inquietud, porque yo creo que también es una forma de ir directamente a la fuente.
y agradeceros otra vez el acompañamiento como siempre que hacéis con nosotros. Es un placer tener tan cerca el conocimiento y ver un poco y tocar un poco más cerca el futuro nuestro. A vosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas y nos vemos pronto. Gracias. Buen día. Hasta luego.